de alabeo depende de CL en esta forma, y el cambio en momento de guiñada con respecto a la razón de alabeo depende de CL de esta manera. De tal manera que estos son los valores que se tenían para estas derivadas en un rango de CL que va de 0 a 0.5. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Derivadas debidas a la razón de guiñada. En una perturbación con razón de guiñada positiva, la nariz del aeroplano gira a la derecha, el ala derecha tiende a caer y el aeroplano se desliza lateralmente hacia la derecha. El cambio en fuerza lateral con respecto a la razón de guiñada se presentó como y testada con círculo subíndice R o la diferencial de y con respecto a R. En la mayoría de los casos, la fuerza lateral ocasionada por la guiñada es insignificante, a menos que el empenaje vertical sea grande. Haciendo referencia a la figura de abajo, presentamos la presencia de la guiñada o de la razón de guiñada, y debido a esto, multiplicado por el brazo de palanca que hay entre el centro de gravedad y el centro aerodinámico del empenaje vertical, se presenta un ángulo de ataque inducido. El ángulo de ataque para el empenaje vertical inducido por la guiñada se establece como alfa prima aproximadamente igual a la tangente de alfa prima igual a la razón de guiñada por la longitud del brazo de palanca entre centro aerodinámico del empenaje vertical y centro de gravedad y la velocidad de la corriente libre, dividido entre la velocidad de la corriente libre. De tal manera que la fuerza lateral producida por el empenaje horizontal es, y tenemos que esa fuerza será YF y que será el levantamiento del empenaje por el coseno del ángulo inducido. Básicamente será un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre al cuadrado, por la superficie del empenaje, por la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje, por el ángulo de ataque inducido. En este caso, el coseno del ángulo de ataque inducido se considera 1 por ser un ángulo pequeño. Entonces solo nos quedamos con el coeficiente de levantamiento del empenaje representado por la pendiente de la curva de levantamiento, la curva de la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje vertical multiplicada por el ángulo de ataque. Ahora el ángulo de ataque lo podemos presentar de esta manera. Entonces en nuestra ecuación queda sustituido R y la longitud del brazo de palanca, y la velocidad de la corriente libre que está aquí dividiendo cancela esta velocidad de la corriente libre, la cual podemos reescribir al considerar la definición arriba planteada. Entonces, considerando que la fuerza lateral la podemos escribir como la derivada que buscamos multiplicada por la razón de guiñada, podemos presentarlo de esta forma y pasar este valor de R, la razón de guiñada que está multiplicando, pasarlo dividiendo de este lado y cancelar esta R. De tal manera que la expresión para la derivada de fuerza lateral debido a la razón de guiñada queda como queda como un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre, por la superficie del empenaje vertical, por el brazo de palanca, por la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje vertical. Entonces, la expresión adimensional de la derivada resulta en, básicamente sería el volumen del empenaje vertical por la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje vertical, esto al dividir entre un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre, por la superficie, por la envergadura. ¿Alguna pregunta? Esta es muy sencilla, ¿verdad? El cambio en momento de alabeo con respecto a la razón de guiñada se presentó como L testada con círculo subíndice R o la diferencial de L con respecto a R. En presencia de un disturbio en relación de guiñada positivo, el panel derecho del ala se mueve hacia atrás y el panel izquierdo hacia adelante, lo cual ocasiona que la velocidad sobre el primero sea mayor y en el segundo, la velocidad sobre el primero sea menor y en el segundo mayor. Esto lo podemos apreciar en la siguiente figura. Entonces tenemos que la aeronave gira de tal manera que el ala de la izquierda se adelanta y el ala de la derecha se atrasa.
Si consideramos que ambas alas están sometidas a la velocidad de la corriente libre, el hecho de atrasar esta ala está disminuyendo la velocidad con que ataca el viento a los perfiles. En cambio, el hecho de adelantar esta ala está aumentando la velocidad con que ataca el ala a los perfiles. Entonces, aquí tenemos la condición convencional, en donde tenemos la velocidad de la corriente libre, y aquí tenemos la velocidad de la corriente libre. En este caso, le está quitando lo que sería la razón de cabeceo, la razón de guiñada, por el brazo de palanca Y, que esta sería la situación para el ala derecha. De tal manera que para el panel derecho se tiene que la velocidad va a ser igual a la velocidad de la corriente libre menos R sobre Y, lo cual implica un decremento en el levantamiento que produce el panel derecho, que para una franja de este panel se cuantifica como. Entonces, considerando una franja, como lo hemos hecho previamente, el levantamiento sería 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado, esta velocidad, por la cuerda en función de Y diferencial de Y por el coeficiente de levantamiento en función de Y. Ahora, si sustituimos lo que vale la velocidad, que sería esto, nos quedaría de esta manera. Este binomio lo podemos representar o lo podemos elevar al cuadrado. Básicamente, hacer esto es bastante sencillo. Sabemos que sería el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo. Y luego estaríamos considerando el cuadrado del segundo. Pero de alguna manera ya se nos había dicho que si consideramos los productos RY relativamente pequeños, el producto del cuadrado de R por el producto del cuadrado de Y es mucho más pequeño y por ello podemos considerarlo básicamente despreciable y nos queda la ecuación de esta forma. Recuerde que bajo la consideración de pequeñas perturbaciones, el cuadrado de las relaciones de giro son prácticamente cero. Entonces, la contribución al momento de alabeo y sí, aquí yo mencioné que el Y sería pequeño, pero este Y estamos hablando del brazo de palanca. Entonces, el que realmente es muy pequeño es el cuadrado de R. Entonces, la contribución al momento de alabeo por una franja del panel derecho del ala queda como, y será el levantamiento producido por la longitud de la franja, la posición de la franja que está dado por Y, y será menos 1/2 de la densidad por la velocidad, bueno, la ecuación que teníamos aquí multiplicada por la posición Y. En el caso de una franja del panel izquierdo del ala se tiene, y aquí tendríamos básicamente suma en lugar de resta. Recordamos que para la franja del panel izquierdo estaríamos restando, más bien sumando la velocidad. Entonces aquí sería una suma y nos quedaría igual que aquí, pero más, y estaríamos cancelando el tercer miembro. De tal manera que el momento de guiñada total, y aquí estamos presentando nada más lo que sería el momento del lado izquierdo, incluyendo ya el brazo de palanca. El momento total de guiñada, perdón, de alabeo, sería 2 veces la densidad por la velocidad de la corriente libre por la razón de guiñada, por la integral de 0 a S del coeficiente de levantamiento en función de Y, por la cuerda en función de Y por Y cuadrada diferencial de Y, la cual también se puede expresar como sigue a partir de la definición de la derivada. Entonces, presentamos el momento de alabeo del ala como la derivada que buscamos o la contribución de la derivada que buscamos por parte del ala multiplicada por la razón de guiñada. Al presentarlo de esta manera, como lo hemos hecho tantas veces, R, la que está multiplicando, la pasamos dividiendo y cancela esta R. De ahí entonces tenemos que la contribución por parte del ala a la derivada en su forma dimensional es, y básicamente tendremos 2 veces la densidad, la misma ecuación que teníamos acá arriba, pero sin considerar la razón de guiñada.
La expresión de esta derivada en forma dimensional queda como, y sería 1 sobre la superficie del ala por la semienvergadura elevado al cuadrado y por la integral que tenemos. Nos apoyamos en la imagen de la izquierda para establecer la contribución del empenaje vertical a la derivada de alabeo con respecto a la relación de guiñada. Entonces, considerando todavía la presencia de una razón de guiñada y considerando el efecto sobre el empenaje vertical, sobre el empenaje vertical se está induciendo un ángulo debido a esta velocidad, a la multiplicación de la razón de guiñada por el brazo de palanca entre el centro de gravedad y el centro aerodinámico del empenaje, de tal manera que el momento de alabeo que produce el empenaje vertical es, y este momento de alabeo será la fuerza que produce el empenaje vertical por el brazo de palanca, en este caso el brazo de palanca vertical, aquí lo tenemos indicado, HF. Entonces, la fuerza es un medio de la densidad por el cuadrado de la velocidad de la corriente libre, por la superficie, por la pendiente de la curva de levantamiento, por el ángulo inducido. Pero recuerden que el ángulo inducido lo podemos representar como R por LF entre la velocidad de la corriente libre. Sustituimos eso y de ahí se cancela uno de los cuadrados. Ahora básicamente, y nos queda en la ecuación, nos queda LF y R. Ahora, tomando como referencia el brazo de palanca HF, entonces está agregando a nuestra ecuación. La ecuación para la contribución al momento de alabeo por parte del empenaje vertical se puede escribir de la siguiente forma si consideramos la definición de la derivada. Entonces, tenemos la ecuación previamente para el momento, la contribución al momento de alabeo por parte del empenaje vertical, y esta también la podemos representar como la derivada que buscamos o la contribución a la derivada por parte del empenaje vertical multiplicada por la razón de guiñada. Nuevamente, entonces, podemos pasar este término dividiendo y eso nos daría la ecuación para la derivada en su forma dimensional. Para presentar su forma dimensional, básicamente dividimos entre un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre por la superficie por la envergadura elevada al cuadrado. De tal manera que una de dos la podemos presentar como la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje vertical por el volumen del empenaje vertical por el brazo de palanca vertical entre la envergadura, o la podemos presentar como menos el cambio en momento de alabeo con respecto al momento de alabeo con respecto a la velocidad lateral perturbada para el empenaje, multiplicada por el brazo de palanca horizontal o entre centro aerodinámico y centro de gravedad, dividido por la envergadura. Es así que la derivada que expresa el cambio de momento de alabeo debido a la relación de guiñada queda como, y la derivada total que estamos buscando sería la contribución que tiene el ala más la contribución que tiene el empenaje vertical. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Una pregunta. El cambio en momento de guiñada con respecto a la razón de guiñada se presentó como n testada con círculo subíndice r, o la diferencial de n con respecto a r. Esta derivada es muy importante para la determinación del balanceo oscilatorio de Landés. Teniendo en cuenta nuevamente la figura a la derecha, se establece que para una franja del panel derecho del ala, la resistencia al avance es, y tenemos nuevamente la imagen que teníamos previamente, pero ahora nos vamos a centrar no en el levantamiento, sino nos vamos a centrar en la resistencia al avance, que sería el que estaría contribuyendo a la guiñada. En el caso anterior, el levantamiento era el que contribuía al momento de alabeo. Ahora la resistencia al avance es la que va a contribuir a la guiñada. En este caso, entonces, la resistencia al avance del ala derecha es un medio de la velocidad de la corriente libre al cuadrado menos 2RY por la velocidad de la corriente libre por la cuerda diferencial de Y por el coeficiente de resistencia al avance.
De tal manera que la contribución al momento de guiñada por parte de la franja del panel derecho del ala será esa misma ecuación multiplicada por el brazo de palanca Y. La contribución de una franja del panel izquierdo, básicamente tenemos el brazo de palanca nada más y el signo negativo, y dentro de lo que sería el binomio de la velocidad, bueno, que era un trinomio, pero ya vimos cómo queda en binomio, sería positivo. Es así que el momento de guiñada total, sumando ambos efectos, queda como menos 2 veces la densidad por la velocidad de la corriente libre por la razón de guiñada. En este caso, por la integral del coeficiente de resistencia al avance en función de Y, por la cuerda en función de Y por Y cuadrada diferencial de Y. El cual, con base en la definición de la derivada, se puede escribir como. Entonces, igualamos este momento de guiñada con la multiplicación del cambio en momento de guiñada con respecto a la razón de guiñada, la contribución del ala, multiplicada por la razón de guiñada. Esto nos permite nuevamente pasar este término que está multiplicando, pasarlo dividiendo y cancelar la otra R. Y así encontrar la derivada que buscamos o la contribución a la derivada que buscamos, que en forma dimensional se puede escribir como, básicamente sería menos 1 sobre la superficie por la semienvergadura al cuadrado por la integral del coeficiente de resistencia al avance en función de Y por la cuerda en función de Y por Y al cuadrado diferencial de Y. Retomando la figura de la derecha, podemos establecer el momento de guiñada que produce el empenaje vertical. Entonces, nuevamente tenemos la misma situación que teníamos previamente y nuestro efecto ahora es con respecto a la guiñada, ya no al alabeo. Entonces, para la fuerza del alabeo se va a presentar como importante el brazo de palanca longitudinal o LF y ya no HF. Entonces, el momento de guiñada que produce el empenaje vertical es la fuerza YF por el brazo de palanca LF. Nuevamente, nuestra ecuación queda como un medio de densidad por la velocidad de la corriente libre por la superficie del empenaje vertical. En este caso, por el brazo de palanca del empenaje elevado al cuadrado por la pendiente de la curva de levantamiento por R. Recuerden que originalmente la fuerza lateral era un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre, por la superficie del empenaje, por la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje, por el ángulo de ataque inducido. Pero que el ángulo de ataque inducido se presenta o se sustituye como R por LF entre la velocidad de la corriente libre. Ahora entonces este LF y el LF del brazo de palanca, bueno, del brazo de palanca, nos queda como LF al cuadrado. La velocidad de la corriente libre o el cuadrado se cancela con esta velocidad de la corriente libre. Ahora, de acuerdo a la definición de la derivada, el momento de guiñada se puede expresar como, y nuevamente vamos a cancelar esta R para así obtener la contribución al cambio en momento de guiñada con respecto a la razón de guiñada por parte del empenaje vertical, quedando así esta ecuación. La expresión adimensional para esta contribución queda como, ya sea la pendiente de la curva de levantamiento, menos la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje vertical por el volumen del empenaje vertical, por el brazo de palanca horizontal entre la envergadura, o también los que podemos escribir como menos el brazo de palanca horizontal entre la envergadura por el cambio en momento de guiñada con respecto a la velocidad lateral perturbada. Es así que la derivada del momento de guiñada con respecto a la relación de guiñada para toda la aeronave queda como, y tenemos la contribución del ala y la contribución del empenaje vertical a el cambio en momento de guiñada con respecto a la razón de guiñada. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es ese efecto del Landés que mencionó, profe? El efecto del Landés es un movimiento que obtiene la aeronave en el cual las alas van a tender a hacer este movimiento. Estoy poniendo mi mano frente a la cámara. Y al mismo tiempo la aeronave se va a bambolear de esta manera.
es un movimiento que puede ser estable, pero también puede llegar a ser inestable. En el caso de ser inestable, el movimiento, este movimiento de bamboleo, va a aumentar a tal manera, de tal grado que en un momento va a hacer que la aeronave se desplome. Y lo vamos a comentar más adelante, obviamente. Ok. Muy bien, entonces pasemos al ejercicio del día de hoy. Para poner en práctica el cálculo de las derivadas de vías a la razón de guiñada, resuelve el siguiente problema. Determine las derivadas aerodinámicas adimensionales YR, LR y NR para una aeronave que cuenta con las siguientes características aerodinámicas y geométricas. Factor de resistencia al avance inducida del ala, 0.0804. Pendiente de la curva de levantamiento del empenaje, 0.08 grados a la menos 1. El coeficiente de resistencia al avance del perfil toma los siguientes valores para el rango de coeficiente de levantamiento del ala. El ala tiene una envergadura de 8 metros, cuerda aerodinámica media de 1.212 metros con densidad de 0.4. El empenaje vertical tiene un volumen de 0.256. La posición del centro aerodinámico del ala con respecto al centro de gravedad de la aeronave es de 3.11 veces la cam del ala. La distancia del centro aerodinámico del empenaje a el eje cuerpo es de 1.1 metros. Considere que las características aerodinámicas son constantes a lo largo del ala y que la distribución de cuerda obedece a la siguiente ecuación. Realice el cálculo de las derivadas para los siguientes coeficientes de levantamiento del ala, punto 1, punto 3 y punto 5. Tenga en cuenta que en esta ocasión tendrá que resolver las integrales que aparecen en las ecuaciones para LR y para NR. ¿Alguna pregunta? Para la siguiente sesión, les pido que lean las páginas 371, 377, que nos hablan sobre las derivadas de control. ¿Sí había alguna pregunta? Muy bien. Por ahora no. En plataforma, nuevamente, lo que van a encontrar es una actividad de tipo examen, en la cual tendrán que indicar el valor de la derivada del cambio de la fuerza lateral con respecto a la razón de guiñada, el cual no cambia con el coeficiente de levantamiento. Y luego hay 3 espacios para indicar el cambio en el momento de alabeo con respecto a la razón de guiñada, el cual sí cambia con el coeficiente de levantamiento y se les pide para el caso de que C le vale 0.1, 0.3 y 0.5. Y luego otros 3 espacios para indicar el valor del cambio en el momento de guiñada con respecto a la razón de guiñada, cuando el valor del coeficiente de levantamiento es de 0.1, 0.3 y 0.5. Si no tienen alguna pregunta, entonces los dejo resolver el problema.